Muchas personas creen que dominar su mente es algo inalcanzable, que los pensamientos simplemente aparecen y que las emociones dirigen todo sin que podamos intervenir. Imaginan que su vida está determinada por lo que sienten en el instante y que lo único que pueden hacer es reaccionar, pero esa es una idea peligrosa. Yo, Brian Tracy, descubrí que la mente no es un animal desbocado sin rumbo. Es una herramienta que puede entrenarse, moldearse y disciplinarse. Sus pensamientos influyen en sus decisiones forman sus costumbres, y esas costumbres construyen sus resultados. Si no aprende a dirigir su mente, sus logros serán inestables y aleatorios. Pero cuando decide orientar lo que piensa, lo que observa y lo que cree posible, sus resultados se vuelven inevitables, porque cada acción se alinea con un propósito definido. El poder no está en esperar a que la mente se calme sola, está en elegir conducirla con firmeza. Una mente enfocada crea una vida estable, y una vida estable lo conduce hacia su máximo potencial. Dominar su mente inicia con un principio que no se negocia. Todo lo que usted permite en sus pensamientos, tarde o temprano se refleja en su realidad. La mente es como un terreno fértil. No puede permanecer vacío. Siempre está sembrando algo. Ideas, emociones, temores, ilusiones, y de la misma forma que un campo produce lo que se planta en él, su vida externa termina mostrando lo que repite en silencio dentro de sí. Si deja que las semillas del miedo, la duda o la autolástima se instalen, no puede esperar cosechar seguridad, éxito o determinación. Pero, si cada día cultiva pensamientos de disciplina, claridad y convicción, su mente se transforma en el motor más poderoso para alcanzar lo que desea. El caos mental no es un accidente, es una falta de atención. Y el control de la mente no es un talento innato, es un ejercicio constante que requiere práctica. El primer paso para ordenar sus pensamientos es aceptar que no toda idea que surge en su cabeza merece ser atendida. Muchas personas viven dominadas por cualquier pensamiento que aparece sin cuestionarlo. Si sienten miedo, actúan con miedo. Si sienten inseguridad, se paralizan. Si sienten enojo, reaccionan impulsivamente. Confunden pensamientos automáticos con verdades absolutas y eso los lleva a repetir los mismos errores. Usted debe aprender a observar sus pensamientos como lo que realmente son, impulsos momentáneos que puede aceptar o dejar pasar. Que algo aparezca en su mente no significa que deba convertirse en acción. El control comienza cuando reconoce que puede elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir. Una técnica poderosa consiste en detenerse cada vez que surja una idea negativa y preguntarse: ¿esto me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Si lo aleja, no merece espacio. Su mente es demasiado valiosa para llenarla de quejas, dudas o resentimientos. Cambie su enfoque inmediatamente hacia una acción útil, aunque sea pequeña. Escribir una meta, avanzar en una tarea, entrenar su cuerpo, repasar logros en lugar de carencias. Ese cambio constante de enfoque reeduca su cerebro para dejar de obsesionarse con lo que lo detiene y empezar a orientarse hacia lo que lo impulsa. El segundo paso es nutrir su mente con contenido de calidad. Así como no alimentaría su cuerpo con basura esperando salud, tampoco puede llenarlo de información negativa o superficial esperando claridad. Evite el exceso de noticias negativas, conversaciones sin valor o entretenimiento que no aporta. Lea libros que lo reten, escuche ideas que lo inspiren, busque personas que piensen y actúen con grandeza. Lo que ve, escucha y repite se convierte en materia prima para su mente. Si quiere resultados sobresalientes, necesita pensamientos extraordinarios, y esos no aparecen solos, se cultivan con lo que consume. El tercer paso es fortalecer su capacidad de concentración. En un mundo donde cada notificación compite por su atención, quien sabe enfocarse tiene una ventaja enorme. Reserve momentos del día para trabajar en silencio, sin interrupciones, solo usted y la tarea importante. Esto no solo mejora su productividad, también entrena su habilidad para dirigir su mente hacia lo que realmente importa. La concentración es como un músculo. Cuanto más la ejercita, más poderosa se vuelve. Y por último, entienda esto. Controlar su mente no significa eliminar emociones ni comportarse como una máquina. Significa aprender a encauzar esas emociones hacia el esfuerzo correcto, sin permitir que lo aparten de lo que sabe que debe hacer. Una mente sin control lo convierte en prisionero de sus impulsos. Una mente firme lo convierte en responsable de su propia vida. Y cuando usted se hace responsable de su vida, los resultados dejan de ser un misterio para convertirse en una consecuencia natural. Porque el éxito no es un accidente ni un golpe de suerte, es el reflejo de una mente entrenada para alcanzarlo.
Controlar su mente también implica aprender a interpretar la realidad de manera consciente. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y terminar con vidas totalmente distintas, porque no es lo que sucede lo que define, sino cómo se interpreta. Uno puede ver una dificultad como un obstáculo imposible y rendirse, mientras que otro puede verla como una oportunidad para crecer y fortalecerse. La diferencia no está en el hecho, sino en la mente que lo procesa. Esa diferencia, repetida durante años, separa a las personas comunes de las extraordinarias. Su mente es el filtro a través del cual observa el mundo. Y si ese filtro está cargado de negatividad, miedo o límites autoimpuestos, todo parecerá inalcanzable. Pero si el filtro está limpio de claridad, disciplina y determinación, el mundo se convierte en un terreno lleno de oportunidades. El problema es que la mayoría no elige conscientemente ese filtro, sino que permite que su entorno lo moldee. Las opiniones ajenas, las noticias, las experiencias pasadas. Muchos viven repitiendo historias como no puedo, no merezco, siempre me sale mal, los demás tienen suerte, yo no. Cada frase repetida suficientes veces se vuelve una orden directa para el cerebro, limita sus acciones y frena su motivación. Lo que no entienden es que esas creencias no son verdades, son hábitos mentales. Y los hábitos pueden romperse y reemplazarse. El control mental comienza cuestionando esas historias. Cada vez que se sorprenda inventando una excusa, pregúntese, ¿esto es realmente cierto o solo es algo que he repetido durante años? Casi siempre descubrirá lo segundo. Y ahí aparece la oportunidad de reescribir su narrativa. Puede cambiar no puedo por aún no puedo, pero estoy aprendiendo. Puede transformar no lo merezco por estoy convirtiéndome en alguien que sí lo merece. Puede reemplazar nunca me va bien por cada día avanzo más. Esto no es un simple juego de palabras, es entrenamiento de enfoque. Lo que repite una y otra vez forma la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo respalda. Su cerebro responde a lo que espera. Si espera fallar, se prepara para fallar. Si espera crecer, se prepara para crecer. Esto, conocido como profecía autocumplida, demuestra que sus creencias no solo interpretan la realidad, también la moldean. Y aquí está lo más importante. Usted puede elegir qué tipo de profecías quiere sembrar. No necesita esperar a que su vida cambie para cambiar su mentalidad. Cuando transforma su mentalidad, la vida sigue ese cambio. Por eso, el hábito de alimentar pensamientos de fortaleza y dirección no es opcional, es esencial. Escríbalos, repítalos, rodéese de ellos hasta que sean normales en su mente. El mundo siempre intentará convencerlo de que no puede, pero no necesita la aprobación del mundo. Lo que necesita es entrenar su mente para que, aun cuando haya duda afuera, su voz interna sea más fuerte y más segura. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, sino lo que usted decide creer sobre lo que ocurre. Y esa decisión la toma todos los días. En cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando entrena su mente para elegir la perspectiva que lo fortalece, su vida responde de manera distinta. Los obstáculos ya no lo detienen, lo instruyen. Las caídas no lo destruyen, lo fortalecen. Y los logros dejan de ser coincidencias para convertirse en consecuencia natural de alguien que aprendió a dirigir el significado que le da a lo que vive. Controlar su mente también implica dominar la manera en que se habla a sí mismo. Muchas personas no se dan cuenta de que su diálogo interno es constante. Desde que despiertan hasta que duermen, una voz en su mente comenta, analiza, justifica, se queja o anima. Esa voz influye profundamente en sus decisiones porque está presente incluso cuando nadie más lo está. Y muchas veces ese diálogo es negativo. Se repiten frases como no soy suficiente, siempre fallo, nunca lo logro. Cada repetición actúa como un golpe que debilita su confianza. El cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Si se dice que no puede, terminará comportándose como si fuera verdad. Por eso, controlar la mente implica ajustar ese lenguaje interno. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir palabras que lo impulsen en vez de palabras que lo derrumben. Cambie, esto es imposible, por todavía no sé cómo, pero encontraré la manera. Cambie, siempre fracaso, por he fallado antes, pero estoy aprendiendo. Cambie, nunca tengo suerte, por me estoy preparando para aprovechar la siguiente oportunidad. Estos cambios, aunque pequeños, generan un efecto acumulativo en la forma en que enfrenta la vida. Un hábito poderoso es hablarse con el respeto y la firmeza con la que hablaría a alguien que valora.
Si le dijera a un amigo, eres débil, nunca lo vas a lograr, lo lastimaría. Sin embargo, muchos se hablan así a sí mismos todos los días. Cambiar esto requiere intención, convertirse en su propio aliado, no en su oponente. La mente necesita dirección, y si no la guía con palabras que inspiren, se llenará de dudas que limitan. Además, debe cuidar la emoción con la que se habla. El lenguaje interno no solo son palabras, también es la energía que las acompaña. Puede repetir frases positivas, pero si lo hace sin convicción, no funcionarán. El control mental se fortalece cuando conecta esas palabras con imágenes claras de lo que quiere lograr, cuando siente lo que dice, cuando lo imagina como si ya fuera real. Esa coherencia entre palabra, emoción e imagen es la que reprograma el cerebro y lo prepara para actuar en línea con sus metas. Y aunque al principio parezca artificial, con el tiempo esas frases se vuelven su voz natural. Y cuando eso pasa, cada vez que enfrente un desafío, en lugar de escuchar "no puedes", escuchará "sí puedes, da el siguiente paso". Esa diferencia en los momentos decisivos es lo que separa a quien se rinde de quien continúa hasta alcanzarlo. Recuerde que su mente siempre está prestando atención. Cada palabra que repite, cada historia que se cuenta, cada emoción que alimenta, se acumula como bloques invisibles que pueden fortalecer o debilitar su seguridad interna. Si desea dirigir sus resultados, debe comenzar por dirigir esa voz interior, porque al final no son los demás quienes definen su camino. Es ese diálogo silencioso que mantiene consigo mismo el que determina la calidad de sus acciones, la fortaleza de su carácter y la magnitud de los logros que obtiene. Controlar la mente también implica dominar la relación entre enfoque y distracción. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención. Notificaciones, redes sociales, conversaciones irrelevantes, problemas ajenos, estímulos que lo interrumpen constantemente. Y cada vez que cede, aunque sea por unos minutos, su mente pierde poder. El hábito de distraerse parece inofensivo, pero en realidad es uno de los mayores saboteadores de resultados. Una persona que no gobierna su enfoque difícilmente logrará algo profundo, porque la concentración es el puente entre una idea y su realización. Sin ella, las metas se quedan en proyectos incompletos. Con ella, los sueños se traducen en logros concretos. Una mente dispersa se comporta como agua que se derrama en todas direcciones. Nunca genera suficiente fuerza para mover nada. Pero cuando entrena su enfoque, esa misma agua se convierte en un torrente capaz de avanzar con potencia. Y aquí surge una verdad esencial. El enfoque no aparece por casualidad, se construye con hábitos. Crear horarios definidos para lo importante, reducir distracciones físicas y digitales, trabajar en un entorno organizado, establecer bloques de tiempo dedicados solo a una tarea, son acciones sencillas, pero crean la estructura para que su mente se convierta en una herramienta poderosa y no en un espacio caótico. Debe entender que cada vez que permite una distracción, está entrenando a su cerebro a ser más débil. Cuando interrumpe lo que hace para revisar el teléfono, le enseña a su mente que no puede mantener la concentración. Cuando cae en solo 5 minutos más de entretenimiento sin propósito, refuerza el hábito de posponer y con el tiempo ese hábito toma control. El control comienza cuando invierte ese proceso. Cada vez que ignora una distracción, fortalece su disciplina. Cada vez que termina lo que empieza, aumenta su confianza. Cada vez que elige enfocarse, le demuestra a su cerebro que puede confiar en usted. Aquí quiero hacer una pausa. Si este mensaje le está ayudando, lo invito a suscribirse para seguir entrenando su mente con herramientas de claridad y disciplina. Y cuénteme en los comentarios cuál es la distracción que más consume su atención cada día y que sabe que debe manejar mejor para avanzar más rápido. Identificarla es el primer paso para liberarse. Una mente enfocada es una mente poderosa. Dirige su energía hacia lo que importa y multiplica sus resultados en menos tiempo. Le permite progresar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted construye. La diferencia no está en la capacidad, sino en la dirección. Todos tienen ideas, pero pocos sostienen el enfoque suficiente para transformarlas en realidades, y ese hábito, una vez desarrollado, transforma su manera de vivir. Ya no es esclavo de cualquier estímulo que aparece, sino dueño de su atención y por lo tanto de sus resultados. Una mente enfocada es, en esencia, una mente en control. Y quien controla su mente controla el rumbo de su vida. Controlar su mente también implica entrenarla para tolerar la incomodidad y no dejarse guiar únicamente por la búsqueda de placer inmediato. Muchas personas fallan porque confunden bienestar con comodidad.
Creen que una buena vida es aquella donde siempre se sienten a gusto y sin esfuerzo, pero esa idea las mantiene estancadas. Los grandes resultados no nacen en la comodidad, sino en la dedicación, la constancia y el compromiso. Cada vez que elige la comodidad por encima del esfuerzo, está entrenando a su mente para volverse más frágil. Y una mente frágil no puede construir una vida fuerte. Debe comprender que el desafío y la incomodidad no son enemigos, son guías. Cuando decide entrenar, aunque esté cansado, le dice a su mente, yo decido, no mis emociones. Cuando cumple una tarea, aunque quiera distraerse, refuerza su capacidad de trabajar bajo presión. Cuando elige ahorrar, aunque prefiera gastar, fortalece la habilidad de pensar a largo plazo. Esa es la esencia del control mental, actuar de acuerdo con sus valores, no con sus impulsos momentáneos. Cada vez que lo hace, desarrolla un músculo invisible que le permitirá enfrentar desafíos mayores en el futuro. La tolerancia a la incomodidad se entrena en lo pequeño. Levantarse a la primera alarma, tener una conversación difícil, completar una rutina sin excusas, mantenerse firme en una decisión correcta aunque duela. Estas acciones no son insignificantes, son piezas fundamentales en la construcción de una mente disciplinada, porque quien no supera la incomodidad de lo pequeño difícilmente podrá enfrentar la de lo grande. El orden mental no se demuestra en gestos heroicos aislados, sino en miles de pequeñas decisiones en las que elige lo correcto por encima de lo fácil. Además, es necesario reconocer que la comodidad es una trampa común en la sociedad actual. Todo está diseñado para ofrecer recompensas inmediatas, entretenimiento al instante, comida rápida, estímulos constantes. Y cada vez que cede ante eso, su cerebro aprende a esperar resultados sin esfuerzo. Pero la vida real no funciona así. La verdadera satisfacción, la que construye carácter, requiere paciencia, disciplina y perseverancia. Quien se acostumbra a resultados inmediatos abandona antes de tiempo y no desarrolla nada que tenga valor. Por eso, controlar la mente es aprender a cambiar la pregunta, dejar de buscar qué me hace sentir cómodo ahora y empezar a preguntarse qué me dará orgullo después. Esa diferencia transforma sus resultados, porque cuando su mente se acostumbra a pensar en el largo plazo, opera con otra lógica. Una lógica de construcción, no de consumo, de disciplina, no de debilidad. Recuerde esto, su mente puede ser su mayor aliada o su principal obstáculo. Si la entrena para obedecer la comodidad, lo llevará a una vida llena de arrepentimientos. Pero si la acostumbra a seguir la disciplina, la llevará a una vida de crecimiento. La incomodidad dura minutos, la frustración de no haberlo intentado dura años. Oblíguese a elegir lo correcto incluso cuando no tenga ganas, y descubrirá que esa fuerza se hace más grande con el tiempo. Una mente que aprende a tolerar la incomodidad es una mente capaz de lograr prácticamente cualquier cosa. Controlar su mente también significa dirigir su energía hacia lo que realmente importa. Muchas personas desperdician su energía mental en asuntos sin importancia. Discusiones estériles, comparaciones con otros, pensamientos repetitivos sobre cosas que no pueden cambiar. Se sienten agotadas no por hacer demasiado, sino porque enfocan su atención en lo que las desgasta, en lugar de ponerla en lo que les ayuda a avanzar. La mente, igual que el cuerpo, tiene reservas limitadas cada día. Si las gasta en lo trivial, no tendrá fuerza para lo esencial. El hábito de dirigir su atención es tan importante como alimentarse bien o ejercitarse. Es la diferencia entre avanzar hacia sus metas o caminar en círculos. Cada pensamiento es una inversión. Si invierte en quejas, cosecha frustración. Si invierte en críticas que no ayudan, obtiene resentimiento. Si invierte en compararse, genera inseguridad. Pero si invierte en gratitud, en soluciones, en visualizar sus metas, cosechará claridad y motivación. Es un principio sencillo pero poderoso. Usted se convierte en aquello que ocupa la mayor parte de su mente, y si no decide conscientemente en qué enfocarse, el entorno lo hará por usted. El mundo está lleno de distracciones que compiten por su atención. Controlar su mente es recuperar ese control y decidir dónde quiere colocar su energía. Una estrategia muy efectiva es dedicar bloques diarios de enfoque a aquello que lo acerca a sus metas. 1 hora al inicio del día para avanzar en su proyecto más importante, tiempo reservado para planificar o momentos para aprender nuevas habilidades. Esa inversión repetida genera un efecto acumulativo que lo diferencia del resto. Mientras muchos se dispersan, usted avanza. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve evidente. Otro hábito fundamental es practicar la gratitud y el enfoque en lo positivo.
No porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud entrena a la mente a detectar oportunidades en lugar de obstáculos. Una persona agradecida no es conformista, es alguien consciente de sus recursos y por lo tanto más capaz de utilizarlos con sabiduría. Cuando su mente se concentra en lo que ya posee y no en lo que cree que le falta, deja de vivir desde la carencia y comienza a funcionar desde la abundancia. Esa manera de pensar lo convierte en un imán para nuevas posibilidades porque su atención se orienta a crear, no a destruir. Debe comprender que dirigir la mente es una práctica constante. No basta con hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe escoger en qué enfocará su energía. Cada tarde revise cómo utilizó esa energía y cada noche ajuste aquello que no funcionó. Este hábito de autoevaluación le da control, porque lo que no se mide se debilita y la mente que no se corrige tiende a dispersarse. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar impulsivamente a cada estímulo externo. Se vuelve alguien que actúa con intención, que cuida su energía como su recurso más valioso y que dirige sus pensamientos hacia aquello que lo impulsa a avanzar. Cuando su mente se acostumbra a esta disciplina, algo importante ocurre. Su vida empieza a alinearse con la claridad de su enfoque. Ya no siente que avanza a ciegas, porque cada pensamiento se transforma en una luz que ilumina su camino. Controlar su mente es también controlar su energía, y al controlar su energía, influye directamente en sus resultados. Dominar la mente incluye aprender a manejar el miedo. El miedo es natural, pero cuando no se gestiona, se convierte en una barrera invisible que condiciona sus decisiones. Muchas personas no fallan por falta de capacidad, sino porque permiten que los pensamientos temerosos los gobiernen. Miedo al rechazo, al error, al qué dirán, a equivocarse. Lo que no notan es que cada vez que obedecen ese miedo, fortalecen el hábito de la inseguridad. Con el tiempo su vida se encoge hasta el tamaño de sus temores y terminan viviendo mucho menos de lo que podrían haber logrado. Acepte que el miedo nunca desaparece del todo, siempre estará presente en los momentos clave. La clave no es esperar a que se vaya, sino avanzar incluso con él. El control mental consiste en reconocer el miedo como una señal, no como una orden. Una señal de que está saliendo de su zona cómoda, enfrentando algo que importa, adentrándose en terreno de crecimiento. Si lo ve como un enemigo, se detiene. Si lo interpreta como una señal de progreso, lo convierte en impulso. Debe acostumbrarse a exponerse a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan. Hacer esa llamada difícil, compartir su opinión, tomar una responsabilidad mayor o intentar algo que lo desafíe. Cada vez que lo hace, le demuestra a su mente que puede actuar incluso sintiendo miedo. Con el tiempo, el miedo pierde intensidad porque deja de asociarlo al peligro y comienza a vincularlo al crecimiento. Esa es la diferencia entre quienes se quedan atrapados en la mediocridad y quienes alcanzan resultados sobresalientes. Unos se paralizan, otros avanzan. También es importante reconocer que muchos miedos no tienen fundamento real, son escenarios exagerados, suposiciones que rara vez ocurren. Se preocupa por situaciones que probablemente nunca pasarán, teme críticas que quizá nadie hará y se bloquea por fracasos que solo existen en su mente. Aquí entra el autocontrol mental. Detenga ese diálogo interno y pregúntese con objetividad qué es lo peor que realmente podría pasar. La mayoría de las veces descubrirá que no es tan grave, y que lo que perdería por no intentarlo es más significativo que lo que arriesga al dar el primer paso. El miedo también se reduce con preparación. Una mente entrenada, que estudia, practica y se disciplina, deja menos espacio para la inseguridad porque sabe que está preparada. La duda nace de la improvisación, la confianza de la preparación. Cuando se prepara más de lo esperado, su mente aprende a confiar en sí misma y esa confianza lo sostiene incluso cuando surgen dudas. Al final, controlar la mente frente al miedo es una prueba de carácter porque los grandes resultados siempre están detrás de esa barrera invisible. Cuando se obliga a cruzarla una y otra vez, descubre que el miedo nunca fue tan grande como pensaba. Al otro lado encuentra más fuerza, más claridad y más oportunidades. Si convierte esto en hábito, su vida deja de estar limitada por lo que teme y comienza a moverse por lo que desea conquistar. Esa es la diferencia entre vivir retenido y vivir con grandeza. Controlar la mente también implica aprender a pensar a largo plazo. Muchos hombres se sabotean porque piensan solo en el presente inmediato. Lo que desean hoy, lo que es cómodo ahora, lo que da satisfacción rápida. Ese enfoque
Destruye sueños grandes, porque las metas importantes requieren años, paciencia y constancia. Una mente que busca gratificación rápida es como un barco sin rumbo que cambia de dirección con cada ola. Una mente entrenada en la visión futura es como un capitán firme que mantiene el timón estable. El problema es que la cultura actual promueve la inmediatez. Entretenimiento al instante, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos. El cerebro se acostumbra a lo fácil. Pero la vida no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Controlar la mente es enseñarla a renunciar a lo fácil de hoy para obtener lo valioso mañana. Cada sacrificio presente no es pérdida, es inversión, un hábito. Poderoso es visualizar con claridad cómo quiere verse en 5 o 10 años y conectar cada acción actual con ese objetivo. Pregúntese, ¿lo que hago ahora me acerca a la persona que quiero ser dentro de una década? Con esa claridad, gastarse el dinero en algo innecesario pierde atractivo, porque sabe que puede usarlo para su libertad futura. Saltarse su entrenamiento ya no parece inofensivo, porque entiende que hoy construye el cuerpo de mañana. Abandonar un proyecto ya no se siente cómodo, porque ahora ve cómo eso lo aleja del futuro que desea. Esa conciencia convierte la disciplina en hábito. Otro principio importante es aprender a tolerar la espera de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar mañana. Planta sabiendo que el fruto llega tras tiempo y constancia. Lo mismo ocurre con los hábitos. Leer cada día no cambia su vida de inmediato, pero con los años desarrolla una mente más aguda. Ahorrar e invertir no generan riqueza instantánea, pero con el tiempo construyen libertad financiera. La disciplina laboral quizá no se premie al inicio, pero con los años lo vuelve valioso. El largo plazo premia a quien sabe mantener el paso. La mente enfocada en el futuro también sabe manejar la frustración, porque entiende que habrá errores y retrocesos, pero estos no definen el resultado final, solo forman parte del trayecto. Esa perspectiva lo hace más resiliente. Ya no se derrumba ante un tropiezo, lo ve como una curva más en el camino. El control mental madura cuando deja de preguntarse ¿qué quiero ahora? Y comienza a preguntar ¿qué quiero siempre? Mientras muchos viven buscando alivio inmediato, usted entrena su mente para ver más lejos, y esa visión lo fortalece. Cuando convierte esta forma de pensar en un hábito, su vida se convierte en un proyecto consciente. Controlar su mente también implica desarrollar resiliencia, la habilidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces caiga. Todos experimentarán errores y fracasos en algún momento. La diferencia no es la suerte, sino cómo entrenaron la mente para reaccionar frente a la adversidad. La mayoría convierte un fracaso en una sentencia. No soy capaz, nunca podré, no sirvo para esto. Pero quien controla su mente transforma ese mismo fracaso en una lección. Esto no funcionó, debo ajustar, esto me acerca más a la meta. Esa diferencia lo cambia todo. La resiliencia es un hábito mental. No significa no sentir dolor, sino no quedarse atrapado en él. Cada vez que enfrenta un obstáculo y decide actuar, refuerza ese hábito. Cada vez que cambia el por qué a mí, ¿por qué puedo aprender? Su mente se fortalece. De pronto, lo que antes lo paralizaba durante meses, solo lo detiene por horas. Lo que antes parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. La resiliencia también requiere aceptar la paciencia. A veces no basta con levantarse una vez, hay que levantarse 100. La mente impaciente busca soluciones rápidas y abandona cuando no ve resultados inmediatos. La mente fuerte repite, esto toma tiempo, pero cada intento cuenta. Persistir a pesar de la lentitud es lo que finalmente lo separa de quienes se rinden. Un hábito útil para cultivar resiliencia es registrar sus avances, por pequeños que sean. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, pero cuando lleva un registro, puede ver con claridad su progreso. Esa evidencia refuerza su confianza. También es importante rodearse de personas que refuercen su fortaleza, no su victimismo. La resiliencia se contagia. Convivir con personas que superan dificultades lo inspira a actuar igual. Recuerde, el verdadero control mental no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo se complica. Ahí es cuando aparece la voz interior que ha construido durante meses. Puede invitarlo a rendirse o puede impulsarlo a continuar. ¿Qué voz dominará? Dependerá del hábito que haya cultivado. Por eso debe entrenar su mente cada día, porque cuando llegue el momento de la prueba no habrá tiempo para improvisar. Responderá según lo que haya practicado. Quien hace de la resiliencia un hábito se convierte en alguien que no se detiene. Su destino deja de depender de las caídas y empieza a definirse por las veces que se levanta. Cuando vive así, no importa qué tan fuerte sea el reto, su mente firme siempre lo impulsará a seguir adelante.
Controlar su mente y sus resultados es parte esencial de vivir con grandeza. Todo lo que ha escuchado converge en una verdad poderosa. No existe éxito duradero sin disciplina mental. La mente es el origen de cada palabra, acción y hábito. Si su mente es débil, sus resultados también lo serán. Si su mente es fuerte, sus resultados serán consistentes. Y esa fortaleza no aparece por accidente. Se construye al decidir cada día pensar con claridad, actuar con propósito y mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Muchas personas fracasan no por falta de talento, recursos o inteligencia, sino porque nunca aprendieron a manejar su diálogo interno. Permitieron que pensamientos de miedo y conformismo se repitieran tanto que se volvieron creencias. Y esas creencias se transformaron en límites. Mientras tanto, quienes sí entrenaron su mente reemplazaron esos pensamientos por convicciones más sanas, creyeron en sí mismos cuando nadie más lo hacía, se enfocaron en lo que podían controlar, se mantuvieron firmes cuando otros se rendían, por eso lograron resultados que parecen imposibles. El destino no está escrito afuera, sino en los pensamientos que sostiene diariamente. Cada idea que acepta y repite es un ladrillo en la construcción de su futuro. Si usa ladrillos débiles, queja, excusa, negatividad, su vida será frágil. Si usa ladrillos fuertes, determinación, enfoque, disciplina, su vida será estable incluso en tiempos difíciles. Usted puede decidir ahora qué clase de ladrillos colocará. Puede decidir dirigir sus pensamientos, disciplinar sus hábitos y construir resultados más sólidos. Controlar su mente no significa ignorar emociones, sino guiarlas hacia un propósito. Significa que aunque sienta miedo, actúe con valentía. Aunque sienta cansancio, escoja la disciplina. Aunque dude, avance. El control mental no elimina las dificultades, elimina la dependencia de lo que siente. Esa libertad le permite lograr lo que desee, porque ya no depende de lo externo, sino de su dirección interna. Todo logro importante comenzó en una mente enfocada. Cada invento, cada proyecto, cada avance nació en alguien que no permitió que el miedo decidiera por él. Usted tiene ese mismo potencial, la capacidad de dirigir lo que piensa, sostener lo correcto y entrenar su mente hasta que se convierta en una herramienta de claridad y acción. No permita que su vida la dirijan pensamientos desordenados. Entrene su mente y verá cómo cambian sus resultados. Cuando controla su mente, controla sus acciones. Cuando controla sus acciones, controla sus hábitos. Y cuando controla sus hábitos, dirige su destino. Y puede empezar hoy, con la próxima decisión, el próximo pensamiento o el próximo hábito que elija mantener. Su mente es suya. Y su destino también lo será en la medida en que tenga la valentía de tomar ese control y no soltarlo.